Ok, familia, vamos a las Sagradas Escrituras y vamos a abrir nuestras Biblias en Lucas 24, en el versículo 13. Lucas 24, versículo 13. Lucas 24, versículo 13. Y aquí nos narra la historia del camino de Emaús. Vamos a leer algunas porciones aquí. 24:13. ¿Ya lo tienen? Dice Lucas 24:13. He aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, hablando de la crucifixión, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no lo reconocieran. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tienen entre vosotros mientras caminan, y por qué estáis tristes? ¿Qué pláticas y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón perfecto, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y comenzó dice aquí: y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte, y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era el que había redimido a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado una mujer de entre nosotros, la que antes del día fueron al sepulcro. Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como la mujer había dicho, pero a él no lo vieron. Entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciese estas cosas y que entraran en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaró en todas las escrituras lo que de él decía. Llegaron a la aldea a donde iban, y él hizo como que iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que, estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dijo. Entonces les fueron abiertos, y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y esto es algo extraordinario. Iba caminando Jesús con ellos no lo reconocían, ellos estaban tristes por saber qué iba a pasar ahora. Sus discípulos, que tanto estuvieron aprendiendo del Señor Jesús y estuvieron viendo los milagros del Señor Jesús y estuvieron recibiendo la enseñanza que él iba a resucitar al tercer día, pero no, como que no lo captaban, no lo creían, no lo entendían. Y Jesús tuvo que estar ahí para explicarles desde el Antiguo Testamento, desde Moisés hasta esos días, lo que acontecía. Y cuando ellos partieron el pan y lo repartieron, sus ojos fueron abiertos y reconocieron que Jesús estaba con ellos.
Este pasaje nos ayuda a entender algo extraordinario. Cuando tú caminas y te preguntas algo relacionado con tu vida, algo relacionado con tu familia, algo relacionado con lo que vendrá después, Jesús está caminando contigo. ¿Podrás darle un aplauso al Rey de Reyes? A algunos de nosotros se nos han aparecido ángeles y ni siquiera nos hemos dado cuenta o no hemos reconocido que son ángeles en algún momento de necesidad. Este pasaje me ayuda a ponerlo como texto y como base para poder decirles una gran verdad. Primero, ¿cuántos son creyentes? Para decirles una gran verdad. En nuestro caminar en esta tierra, Jesús está con nosotros. Y Él nos ayuda a entender las Sagradas Escrituras cuando no percibimos cómo debemos hacer para tratar a nuestra familia. Tenemos una sociedad que nos da una estructura y nos dice de qué manera debe de ser la educación de nuestros hijos en relación a la escuela, en relación a las calificaciones, en relación a los diferentes planteles, que es precisamente kinder, primaria, secundaria, preparatoria y universidad. Y cuando ellos llegan a la universidad, finalmente nos dan su diploma del título, nos sentimos muy satisfechos. Pero hay algo que es mucho más importante que eso. El año pasado que tuve la oportunidad de ir a Israel, estaba yo en la sinagoga donde Jesús escuchaba la palabra de Dios cuando Él estaba ahí antes de empezar su llamado, antes de empezar a recorrer todas las ciudades. Es muy interesante porque la sinagoga está todavía semi derrumbada y junto a la sinagoga hay un cuarto y cuando te dan la explicación te dicen: esta habitación era para los niños, aquí aprendían los niños. Y yo pensé, esto es como una escuela dominical, donde se les enseña los principios de la palabra. Y el que nos iba guiando dice, la diferencia de antes es que ahí se les enseñaba, es el tipo de escuela que ellos tenían, donde participaban, donde aprendían. Estamos hablando de más de 2000 años atrás. El día de hoy, en nuestro país tenemos nuestros métodos y una manera de metodología muy especial, ¿verdad? Pero hay algo que necesitamos entender, además de recibir sus calificaciones, ver que hagan las tareas, ver que el maestro no tenga retardos, no tenga reportes. A veces los maestros tienen que poner ahí sus notas para decir su hijo está bajo en tal materia, ayúdenos a mejorar. Y en algunos casos, tristemente, como es las semanas pasadas, los hijos no entran a la universidad porque no pudieron quedar, porque no pasaron el examen. Y entonces están pensando en la segunda oportunidad para poder entrar al examen y los padres se preocupan. Y en esa preocupación es interesante ver los tratos que se les dan a los hijos porque no pudieron entrar, porque la universidad del Estado es gratuita y viene la desesperación, viene una ansiedad, una serie de cosas. Pero como dije, hay algo que no estamos poniendo mucha atención en la educación de nuestros hijos y es precisamente los cambios que se van desarrollando en la etapa que nosotros le llamamos en nuestro país como adolescencia. Me gusta más como lo hacen en Estados Unidos. En Estados Unidos le llaman
la etapa de los teens. 13, 14, 15, o sea, todos los números que terminan con teen. Estamos hablando de 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19. Y después del 19 pasa al 20, 20. Todos esos números representan y hablan de un trato muy especial para los hijos. No es un trato para menospreciarlos o para decir, ay, viene la edad difícil, porque tú ya los estás etiquetando. Al contrario, es una de las etapas más extraordinarias del crecimiento de los hijos. Vuelvo a repetir. Es una de las etapas más extraordinarias del crecimiento de los hijos. Porque es precisamente en esa etapa donde tienen más entendimiento de las cosas y donde entran en una escuela. Esa escuela es la escuela de los padres para educar a los hijos. La mayoría de nosotros creemos que pagamos para que pueda alguien educárnoslo y llegue a ser alguien importante o pueda cumplir lo que desea en la vida a través de una profesión. Eso no es lo importante. Lo importante es la escuela del hogar, papá y mamá, pasando precisamente esos años como los años más importantes. Donde, ¿cuántos años son? 7 años. 7 años que debemos estar en un salón de clases, y lo podemos en una manera supuesta, sentarnos con nuestros hijos y darles la enseñanza. Desgraciadamente, es la edad donde nosotros entregamos a nuestros hijos a un plantel donde van a estar estudiando durante 6, 7 horas con una persona desconocida. No sabemos si esa persona tiene ciertas enseñanzas o le va a dar ciertas enseñanzas que van totalmente en contra de tu manera de pensar, de tu manera de enseñar, de tu manera de vivir. No sabemos ni siquiera si ese salón de clase vamos a tener ahí alumnos con los cuales se van a relacionar y van a empezar un crecimiento de amistad durante toda su vida. Si alguno de esos niños es totalmente rebelde, si alguno de esos niños es totalmente opuesto a lo que tú quisieras que tus hijos aprendieran, y yo quisiera que entendamos algo: con quien más pasamos tiempo es la gente que más influencia tiene sobre nuestras vidas. Así es de que debemos captar que los cambios en el niño en estos 7 años son los siguientes, o algunos de ellos. El carácter está cambiando. Ellos pueden desarrollarse más, pueden cuestionar, o pueden preguntar, o pueden decir, yo no quiero esto, yo no me como esto, o ¿por qué tengo que hacer esto? Empiezan ellos a desarrollar su carácter, a hacer preguntas y muchas veces a cuestionar. Es la etapa donde definitivamente viene una rebelión a la autoridad. La autoridad es muy importante, pero la rebelión a la autoridad viene por nuestro sistema social anárquico, donde tenemos diferentes partidos y diferentes cosas que van de un lado para otro. Unos creen una cosa, otros creen otra cosa, otros demandan algo, otros promueven algo. Lo mismo en las escuelas.
Lo mismo los maestros en una misma escuela pueden hablar de diferentes cosas. Y entonces todo eso produce en el área emocional de nuestros hijos rebelión. Rebelión en contra de quién principalmente, de los padres, de las personas que amamos. Y eso es algo que tenemos que estar conscientes y debemos de erradicar. Es la edad donde quieren ser independientes, donde ellos no quieren que los vigiles, donde ellos quieren estar en su habitación, donde ellos quieren estar con su Xbox o con su teléfono celular o con su computadora o con sus amigos de una manera u otra. Es una edad de querer ser independientes. Pero necesitamos entender que es una edad que todavía están en un proceso de desarrollo. Están en un proceso de madurez. Y no es sino hasta los 20, 21 años que se le puede soltar un poquito de libertad para que pueda desarrollar esa identidad y ese carácter de acuerdo a lo que se le enseñó durante esos 7 años. Es la etapa del introvertido, extrovertido. Es muy confuso. No sabemos si es introvertido, pero tampoco sabemos si es extrovertido. No sabemos si la cara que nos está poniendo nos está diciendo de groserías, o si la cara que nos está poniendo son caras que nos está poniendo porque está agradecido o agradecida. Esas caras y esa introvertido y extrovertido producen en nuestro corazón y en nuestro ser un enojo. Nos fastidia ver una cara de enojo cuando tú lo estás celebrando. Pudiera ser que le estás festejando su cumpleaños, le estás poniendo ahí el pastel, diciendo, ay, estamos muy contentos, y el otro está. Pero ahí es donde Satanás entra, porque es ahí donde el padre necesita desarrollar algo que se llama paciencia. Donde tiene que mantener silencio, callado. Donde tiene que ceder, donde tiene que saber qué decir, cuándo decirlo y cómo decirlo. Es una escuela que no solamente es de 6 horas. Es una escuela que comienza desde el momento que se levanta hasta el momento que se acuesta. Vamos, si pensábamos que cuando era bebito, la mamá lo amamanta, la mamá lo baña, la mamá lo cuida. Si el niño empieza a hacer a las 3 de la mañana, la mamá sale corriendo para ver esa queja, para qué es o por qué es. En esta etapa, las quejas son de manera distinta, pero necesitamos captar y entender que es la etapa más importante. Puede ser que esté enojado, puede ser que esté alegre, puede ser que está en modo chistoso, en modo sangrón, en modo alegre, en modo servicial. Y nosotros tenemos que estar al pendiente de cada una de esas reacciones emocionales en su vida y en su corazón. De no hacerlo, los últimos años son años que se nos complican. 17, 18, 19, 20, 21 años. Y pudiéramos echarle la culpa a la problemática matrimonial o a la problemática económica, cuando realmente la Escritura nos enseña principios diferentes. Es la etapa del dormilón. De repente llegas el sábado, dan las 10 de la mañana y nada. Dan las 11 de la mañana y nada. Dan las 12 de la mañana y apenas se levanta para decir que hay de desayunar.
Es la etapa de la desesperación de mamá. Pero mamá comete el error de gritar y enojarse sin haber puesto las reglas del juego. ¿Cómo se te ocurre levantarte a esta hora? Bueno, ¿pusiste las reglas o no las pusiste? Si no las pusiste, no tienes derecho a gritar. Hay que poner reglas dentro de estos 7 años, porque son precisamente los años de un desarrollo permanente en sus vidas. Es la etapa de la persona sarcástica. Es la etapa de que el niño ofende a su papá y a su mamá. Y la mamá se pone a llorar porque el hijo de repente se le ocurre decir algo que oyó en la escuela. Como por ejemplo, los padres son un instrumento para traernos a este mundo, nada más. Y la madre pues la mata con eso. Pero es algo que escuchó en un salón de clase y se le hizo muy bonito poder repetirlo. Eso no quiere decir que él piense eso. O cuando le dice, mi papá es 0 a la izquierda, porque lo oye en el salón de clase. Y todas esas cosas creemos que le están afectando, que ya cambió su carácter, su personalidad. ¿Y qué voy a hacer? Mi hijo se salió de control. ¿Qué voy a hacer? Está en una etapa de vaivén. Es como los carrizos que van de un lado a otro. Es como las olas del mar que se mueven de una dirección y otra, pero eso no quiere decir que ya está formado y tampoco quiere decir que eso es lo que está pensando. Busca, muy importante, busca modelos a seguir. Busca modelos a seguir. Una de las características sobresalientes de un joven en esa edad es necesita modelos. En el salón de clase hay alumnos que son líderes, hay alumnos que no son líderes. Hay personas que están quietas pero que quieren seguir a otro. Y normalmente los que son líderes son los que tienen unos brotes de rebeldía más fuertes y entonces eso cautiva al joven que está quieto y está callado y empieza a seguir lo que esa persona está haciendo, meterse a música, meterse a ciertas cosas que no te gustaría que tu hijo estuviera, y él considera que él es su mejor amigo. ¿Y cómo le vas a hacer ahora para quitarle esa amistad? Cuando te das cuenta ya está pidiéndote permisos para ir aquí, para ir a la discoteca, para ir acá, para ir allá. ¿Cómo le vas a hacer? Porque no tomaste los 7 años para instruir. Muchos de aquí ya no tienen adolescentes, pero tienen nietos. Y puedes de alguna manera influenciar o influir para que esta lección que estás aprendiendo el día de hoy la pongas por obra, que sea muy importante para ellos. Modelos a seguir. ¿De dónde están tomando los modelos? Obviamente no es papá y mamá, jamás. Papá y mamá no pueden ser un modelo para ellos, aunque papá y mamá lo hacen y lo deben hacer con una enseñanza continua y constante, y ellos la rechazan. Pero al final de cuentas es uno de los modelos que van a aceptar. Miren lo delicado de esto. Están en una escuela que no tiene valores ni principios. Están en una escuela donde definitivamente si tú te paseas por los patios, lo único que vas a escuchar son puros pi, 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 pi. Están en una escuela donde aún los maestros en el salón de clase ya hablan de la misma manera. Pi, 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 donde tú ni siquiera pensabas que así fuera. Y están en un ambiente donde se les exige por la presión de que debe de haber cambios en la educación y bla, 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 bla. Y eso es la influencia, pero lo peor del caso es que tú les das su lunch o su dinero para que se vayan a la escuela,
vamos a orar, oras por ellos, los mandas y tú y yo creemos que eso es lo que debemos hacer en esa etapa de su vida. Y no es así. Lo que debemos hacer en esa etapa de su vida es poner más atención, más enseñanza y más comunicación en la vida de nuestros hijos. Vamos a una escritura, Mateo 7:24. Acompáñenme. Mateo 7:24 dice la escritura lo siguiente. Es un versículo muy conocido por todos nosotros. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Miren ustedes, la enseñanza en las escuelas comienza con la enseñanza bíblica. La enseñanza de primaria, preprimaria, primaria, secundaria, preparatoria y universidad comienza con la enseñanza bíblica hace más de 2000 años. Era el fundamento, lo importante, lo esencial, lo que daba formación a las personas. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, lo compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y luego dice, descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa. ¿Y qué pasó? No cayó porque estaba fundada sobre la roca. No cayó porque estaba fundada sobre la roca, dice aquí. El fundamento más importante del hogar no es enseñar un título. Eso hay que hacerlo porque es parte de la sociedad. Pero lo importante en nuestros hogares es que ellos tengan el conocimiento de la palabra de Dios en sus corazones. Dale un aplauso al Rey de Reyes. Por eso la Escritura nos dice, si me acompañan a Proverbios, aquí en Proverbios capítulo 13, versículo 1, dice lo siguiente. Proverbios 13, 1. El hijo sabio recibe el consejo del padre. El hijo sabio recibe el consejo del padre. Repitámoslo todos juntos. El hijo sabio recibe el consejo del padre. Una vez más. El hijo sabio recibe el consejo del padre. Escuchen bien esto. Si ustedes van a una librería como Sanborns, que es una de las que tiene más libros y está más al alcance, tú podrás encontrar cómo educar al hijo, cómo educar al adolescente, cómo poder trabajar el área de la rebeldía, cómo poder hacer para que tu hijo que no quiere estudiar estudie, cómo poder hacer para que el hijo no se meta en drogas, y hay una cantidad de títulos impresionantes. Y nada de eso te sirve. Escúchame, nada de eso te sirve. Porque hay una diferencia entre las palabras que tú digas a tu hijo, pensando en la manera como te educaron a ti. Les puedes decir, a ver hijo, lo que estás haciendo está mal porque mira, y das tu razonamiento, das tu lógica, das tu manera de pensar. Eso no sirve. Tanto como que le digas la palabra de Dios. La palabra máxima para nuestros hijos, incuestionable, es la palabra de Dios. La palabra que no pueden criticar, juzgar y menospreciar es la palabra de Dios. Pero si yo a mi hijo le voy a enseñar, mira, siéntate bien, todas las familias se sientan bien, y saluda a tu tía ahorita que entre, por favor, porque luego se van a jugar y no la saludan. Ellos empiezan, le das libertad para que empiece a cuestionar y a meterse en una serie de cosas sociales que están bien, yo no digo que estén mal, pero lo más importante
es los principios de la palabra de Dios. Si tú y yo logramos meter en el corazón durante esos 7 años, y no estoy hablando de traerlos a la escuela dominical, esa es una pequeñitita porción. Ni tampoco estoy diciendo que pues yo los tengo en una escuela cristiana. Esa es otra pequeñita porción. Estaba yo hablando con un secretario de gobierno, un secretario de la escuela, ¿cómo le llaman? De la SEP. Y yo le hablaba de algunos principios. Inmediatamente me dice, mira, la educación es en el hogar, no es en la escuela. Me dice, mira, la educación es en el hogar, no es en la escuela. Y yo estoy de acuerdo. En la escuela no te lo van a educar, te lo van a deseducar en el área social, moral, de principios. ¿Me estás siguiendo? Con todo respeto lo digo para los maestros, yo creo que están haciendo su trabajo, tratan de hacer su trabajo, pero en el hogar es donde se desarrolla lo más importante de los principios en la casa. Y esto es importante. Es decir, ¿qué vamos a hacer estos 7 años? Escucha mi consejo. El consejo de mamá y el consejo de papá. El consejo de mamá y papá es muy importante. El consejo de papá y mamá es lo más relevante. El consejo de mamá y papá no es un a ver si te acomoda. El consejo de papá y mamá es el primer consejo que el hijo debe de entender. Escucha la palabra de Dios que sale de la boca de papá, que sale de la boca de mamá, no que sale de la boca de un maestro en una escuela dominical. Otro aspecto importante es disciplina en el estudio. Tu responsabilidad es que tu hijo sea disciplinado en todo lo que emprende. Hay personas que dicen, ¿por qué no vino tu hijo a la reunión? Bueno, es que ya está grandecito y no quiere venir. ¿Cómo? ¿Cuántos años tiene? Bueno, es que ya tiene 15 años. Si ya tiene 18 años, se fue con la novia. ¿Qué? Escúchame bien. Tú le estás dando una formación en tu hogar. Y mientras que tus hijos vivan en tu casa, sigan la formación que tú les estás dando, les guste o no les guste. Si te sale con que no voy a la reunión, le dices, pues no vas a hacer tu voluntad. El día que quieras faltar a la reunión, vete a otro lado. Aquí vas a vivir, aquí estás comiendo, aquí te estamos educando y aquí vas a venir a la reunión cada 8 días. No te estoy pidiendo que vengas a la reunión hasta que yo sea viejito, pero sí vas a venir a la reunión porque es parte de la formación de nuestros jóvenes. Es decir, yo quiero que entiendan esto. Cuando los jóvenes crecen y se hacen gente madura y se casan y tienen hijos y tienen que pagar para poder educar a sus hijos, etcétera, 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 y se les atora el buey en la barranca, ese muchacho se acuerda de todas las enseñanzas que estuvo recibiendo. Y aunque se alejó como el hijo pródigo, ese mismo muchacho dice, ¿cuántos jornaleros hay en la casa de mi padre y yo aquí perezco de hambre? Los jóvenes, adolescentes y mayores de 20 años y aún de 25 años y siguen viviendo contigo, te vienes a la reunión. Es que nada más voy a estar sentado. Pues ahí estás, si quieres te amarro. Pero ahí estás. Eso se llama autoridad. Dale un aplauso al Rey de Reyes.
debe de ser una etapa de 7 años donde se debe ejercitar. Desgraciadamente algunos de nosotros no tenemos, ¿cómo le podemos llamar? La cultura del ejercicio, así como en el caso de ustedes, que son una bendición. Que haces pesas, que haces ejercicio, que te subes a la bicicleta, que te vas a la montaña, que le enseñas a natación, que le enseñas a fútbol, que le enseñas pues a bailar. En el caso de las chicas, le enseñas una serie de cosas en las cuales tiene que estar involucrado, porque, escúchame bien, ¿cómo se dice? Cuando no haces nada, el ocio, la ociosidad, ¿qué? ¿La ociosidad qué? A ver todos, la ociosidad es la madre de todos los vicios. Y escúchame bien, es la etapa donde nos agarran cansados, o donde nos agarran en una etapa de desarrollo nosotros como individuos, como mamá, como papá. Y entonces ya no le ponemos tanta atención. 7 años son los años fundamentales para el crecimiento de nuestros hijos. En esos 7 años puede quedar embarazada. En esos 7 años puede simple y sencillamente decidir no estudiar. En esos 7 años puede tomar la decisión de irse a trabajar en un Oxxo. Y no digo que el Oxxo esté mal, pero tú quieres lo mejor para tu hijo, ¿o qué no? Que salga adelante, ¿o qué no? Cuando yo estaba líder de jóvenes, llegaban llorando y me dicen, es que no tengo dinero. ¿Y? Yo quiero estudiar una carrera. ¿Y cuál es el problema? Mis papás no tienen. No te apoyes en tus papás, apóyate en tus capacidades. ¿Qué capacidad tienes? No, pues yo, ¿cuál capacidad? Apenas estoy aprendiendo inglés. ¿Qué capacidad tienes? No, pues no tengo. ¿Cómo no vas a tener? A ver, lee Hebreos 11:1. Ah, bueno. Si te basas pues ¿en qué te vas a basar? ¿Si eres cristiano o no eres cristiano? Y dice, no, pues sí soy cristiano. Entonces, por favor, vamos a orar ahorita, te vas a la universidad, te inscribes y esperas el milagro. Y me dice, pero ¿cómo voy a esperar el milagro si yo tengo que pagar cuando me inscribo? Le dice que le pagas en una semana. Y si no, ¿cómo si no? No, vuelve a leer Hebreos. Dice, bueno, entonces le voy a decir que pago en una semana, pastor. Le vas a decir que pagas en una semana. ¿Tienes fe o no tienes fe? No, pues sí tengo fe, así sí. Pues ve y hazlo. Entonces fue. El domingo se me acerca y me dice, pastor, me aceptaron sin dinero. Ya firmé los papeles. Ya estoy en la carrera. ¿Y qué tal te sientes? Preocupadísimo porque es caro. Digo, bueno, pues tu fe, ¿tienes fe o no tienes fe? Sí. Digo, bueno, pues te van a ir a buscar en una semana. Tienes una semana para que Dios te dé el dinero. Sí, ¿verdad? Sí, déjame orar por ti. Se fue. Al siguiente domingo llega así. No lo puedo creer. No lo puedo creer. ¿Qué pasó? Ya me cobraron. ¿Y qué pasó? Yo nunca dije nada. Llegó un tío y me pagó el semestre completo. Dale un aplauso al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Tú no te das cuenta. No te das cuenta que eres la persona más rica a través de la fe cuando enseñas el principio de dar y el principio de que Dios puede bendecir sus vidas. ¿Lo crees o no lo crees? Necesitamos captar el mensaje. Y el mensaje es muy claro para ti. Es que no quedó en la universidad y ahora ¿qué va a hacer? Pues ¿cómo que qué va a hacer? Pues va a estudiar en una particular, es lo que Dios quería. Ah, yo no voy a pagar una particular. Nadie te está diciendo que la pagues. Te
Te está diciendo que tengas fe, que creas que Dios va a suplir todas las necesidades. Todas, todas. ¿Cuántos creen eso? ¿Cuántos creen eso? El problema es que nosotros nos metemos en unas estructuras pequeñas. Tienes 7 años para bendecir a tus hijos. Para que si tu hijo te sale, ya no voy a estudiar, está bien, hijo, pues ya, si no quieres, allá tú. Tienes 7 años para que no tengan una influencia negativa con gente que se dedica a las drogas y se dedica a esto y se dedica a aquello y se dedica allá. Acuérdense de una cosa. Y ya se me fue el tiempo, ¿verdad? Tú eras de un carácter y de una personalidad antes de recibir a Cristo, ¿que no? Ahora cambiaste. Ahora es una persona recta, justa, dedicada, pero no eras así. Y algo de eso trae nuestros hijos, entonces les llama la atención y se meten con gente con la que tú te metiste anteriormente como amigos y amigas. ¿Me van siguiendo? Que ahora dices, no, por Dios, que no ande con esos 7 años. Para poder decir, nada de eso con esa gente. ¿Me está siguiendo? Principios de la vida. Efesios 6, 1, vamos allá. Efesios 6:1. ¿Están ahí? ¿Les está interesando? Yo veo algunos como que dicen, pues yo ya pasé por ahí. Pero vas a tener nietos. Si no es que ya los tienes. Efesios 6:1. Y dice la Escritura, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Repite conmigo, obediencia. Repite conmigo, obediencia. ¿Ustedes saben cuál es la organización en nuestro país que tiene los valores morales más altos de nuestro país? No es la iglesia cristiana, es el ejército. Catalogado como el organismo que tiene los valores más altos como ser humano, para él, para su familia. ¿Por qué? Porque fueron enseñados a obedecer. Fueron enseñados a que las órdenes no se discuten, se obedecen. ¿Me está siguiendo? Fueron enseñados a que el principio más importante en la vida es la obediencia. La obediencia en la cualquier edad que tengan nuestros hijos debe de ser lo que rige nuestro hogar. Hijo, te pido de favor que te vayas por unas cocas al Oxxo. Sí, papá, como no, dame dinero y voy. Y cuando no es así, ay, papá, estoy viendo la tele. Sí, ya sé que estás viendo la tele, pero yo te estoy pidiendo algo. Ay, papá, ¿y por qué no vas tú? Escúchame bien. Estoy poniendo un ejemplo muy sencillo. La obediencia hace que los hijos no se desenfrenen en esta etapa de su vida. Tengo una hermana, estaba muy preocupada por su hija cuando tenía 14 años. Y me dice, hermano, estoy desesperada, no sé qué voy a hacer. Ya no llega a dormir, así, asado. Una chica muy bonita, por cierto. Y digo, déjame hablar con ella. Y le dije, mira, estos 7 años o 5 que te quedan son los años que van a determinar quién vas a ser en el futuro. Yo sé que tú tienes amigos, amigas, tú tienes gente en la cual te diviertes y la pasas a todo dar. Pero hay una cosa que no puedes menospreciar jamás, 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 jamás en tu vida. Y es obedecer
a mamá. Tú puedes decir, es que ya se divorciaron y mi casa era otra cosa. La obediencia va a ser en tu vida, que va a evitar en tu vida que tomes malas decisiones en el área de las adicciones, que tomes malas decisiones en el área de las amistades, que tomes malas decisiones en el área de lo que vas a hacer el día de mañana, que tomes malas decisiones porque decides hacer lo opuesto a lo que tu mamá te dice. No te pido que pienses lo que te está diciendo tu mamá, porque no vas a estar de acuerdo. El 90% de los casos, un joven está en desacuerdo con lo que los papás están diciendo. Aunque tu papá esté en desacuerdo, piensa en el militar que lo ponen todo el día a hacer guardia y no puede decir no. No puede retractarse. Es alguien que está ahí y está para cumplir una orden aunque no la entienda. Y en muchas ocasiones no la entiende. Y en muchas ocasiones cuestiona los razonamientos de papá y mamá. Y en esta temporada donde hay un abismo entre los medios de comunicación, cuando los padres no entendemos cómo funciona eso y ellos creen que saben más que el papá y la mamá porque ahora tienen al alcance una biblioteca la más grande del mundo. En 5 minutos sacan una información. Y si tú les dices algo, en 3 minutos te lo cuestionan. Ese no es el punto. El punto es el corazón. Tal vez tú no tengas todo el conocimiento, pero tienes un corazón que nadie tiene para tus hijos. ¿Podrás darle un aplauso al Rey de Reyes y al Señor de Señores? Obediencia es la piedra fundamental durante estos 7 años para una formación extraordinaria en la vida de nuestros hijos. Qué hermoso es cuando a mi hijo yo le digo, vas a ir a una reunión, me dice, sí papá, me voy a estar con la universidad, y le digo, por favor, me llegas a las 11. Y si papá, es la hora que está empezando el relajo, por favor me llegas a las 11. Sí papá, está bien. ¿Te puedo llamar? No, llegas a las 11. Está bien papá. La obediencia es algo que se va desarrollando a través de altercados. Y somos una cultura que no queremos tener altercados con nuestros hijos. Lo dejamos. Allá tú te va a ir mal en la vida. Eso no es. Son 7 años de estar aflojando y estirando. Estirando y aflojando. Pero tenemos que entender que esos 7 años nos van a traer como resultado un hijo extraordinario. Estábamos fuera, se me estaba complicando traer a mi hijo el día lunes. Y era noche, andábamos, no recuerdo en qué lugar, tenía que ir recorrer toda la carretera. Y le digo, hijo, mañana no vas a la escuela. No, papá, yo no puedo hacer eso. Yo no puedo faltar a la escuela. Digo, hijo, es que de veras está muy complicado para mí. Papá, yo no puedo faltar. Tú me enseñaste a no faltar. Y dije, pues sí, vámonos. Aunque viajemos toda la noche. Pero tienes razón. ¿Cuánto le dan un aplauso al Rey de Reyes? Siete años de estar jalando y estirando, estirando y jalando, para que al final de cuentas la obediencia. Y bueno, yo le decía esto a la sobrina, pasó un año,
Y le digo a mi hermano, ¿cómo te fue? Me dice, no, yo no sé qué le dijiste. No sé qué le dijiste porque nunca me quiso decir. Pero mira, vamos también. Ahora está en Los Ángeles estudiando una carrera que quiere. Todo se enderezó. Porque es nuestra labor y no puedes echarle la culpa que estamos separados. Eso no te queda. Mamá, no te queda. Porque eres una hija de Dios. Eres una hija de Dios, ¿sí o no? Y tampoco te queda que puedas decir, tengo pocos recursos y tengo que trabajar todo el día. No te queda. Porque eres una hija de Dios y lo que tengas que hacer lo vas a hacer y lo estás haciendo por tus hijos, ¿sí o no? Dale un aplauso al Rey de Reyes. Obediencia. Y bueno, ya para rematar, te voy a decir algo. Nunca se te ocurra, ni en el pensamiento, decirle a tus hijos, te vas de la casa. Son tu tesoro. ¿Están de acuerdo conmigo? Te está haciendo la vida imposible, pero eso no será siempre. Es un proceso, es una etapa, es un momento. Jamás se le corre a un hijo. Y jamás se le dice a un hijo, te vas. Tú eres el refugio de tus hijos. Tú eres el refugio de tu familia. Tú eres la persona que va a estar al pendiente de ellos toda tu vida. ¿Lo crees o no lo crees? ¿No le pides al Padre y el Padre te responde? ¿No es el Padre el que está al pendiente de ti? ¿Sí o no? Tú como padre y madre tienen que velar por el bienestar de sus hijos. ¿Sí o no? Dale un aplauso al Rey de Reyes. Vamos a ponernos todos de pie y los de la alabanza pasen. 7 años, familia. 7 años que debemos estar trabajando duro para sacarlos adelante. ¿Lo crees o no lo crees? 7 años de bendición. 7 años donde tienes que estar orando por ellos. Vente, hijo, déjame orar por ti. Padre, yo te pido que quites la tristeza, la depresión. Padre, yo te pido que quites ese vicio de los aparatos de su vida. Padre, bendice a mi hijo. Bendice a mi hija. Bendice su vida. Señor, lo más hermoso no es mi trabajo, son mis hijos. La razón de muchas cosas son mis hijos. Cierra tus ojos y repite conmigo, Señor, en voz alta, Señor, mis hijos son mi tesoro, son la razón de luchar en esta tierra. Ayúdame a pasar esos 7 años en alegría, en gozo, en satisfacción. Que haya muchas fotografías de nosotros divirtiéndonos, gozándonos, fortaleciéndonos. Oh mi Dios, gracias por este tiempo tan maravilloso donde ellos salen de vacaciones y donde nosotros podemos darles más de nuestro tiempo,
más de nuestras vidas, más de nuestras cualidades. Señor, bendice a mis hijos en Cristo Jesús, en Cristo Jesús.